Hola de nuevo, este es un nuevo episodio de Snack Creativo. Somos Ama y Gaby, dos amigas y mentoras creativas que nos juntamos a hablar sobre todo de la creatividad, diferentes temas, diferentes perspectivas de la creatividad y nos encanta estar de nuevo aquí hoy. ¿Cómo estás, Ama? ¿Qué trajiste hoy para tu snack? ¿Cómo estás, Gaby? Bueno, yo hoy traje café, porque hoy está haciendo frío, entonces amerita frío. Café. ¿Tú qué trajiste? Yo hoy me traje una sangría también para el frío. Ya me está haciendo calorcito. Está muy rica. Deliciosa, me encanta. ¿Qué nos trae este tema del día de hoy? Bueno, estaba pensando en una frase que escuché hace poco y era: como creativos, evitar la incoherencia. Entonces me quedé pensando como para mí qué era la incoherencia, si yo era incoherente. Y cuando uno mira la definición, pues la incoherencia tiene mucha relación con aquello que no es lógico, que no está como dentro de lo usualmente concebido, como dos partes que no se pueden unir. Y en ese ejercicio de leer de la incoherencia, pues yo decía, es que la incoherencia es parte de la creatividad. O sea, creo que no la podemos pensar en ser creativos y no ser, y ser coherentes o no ser incoherentes. Creo que están relacionados. ¿Cómo te llega este tema? Siento que estoy súper de acuerdo, digamos. No todo el tiempo podemos ser coherentes y si realmente queremos ser, digamos, ir un paso más allá en nuestra creatividad, la coherencia nos limita un poquillo, ¿no? De por sí que sí podemos ser coherentes y ser creativos dependiendo de los valores que estemos llevando, ¿no? Eso no quiere decir que hagamos cosas que no tienen nada que ver con nuestros valores, eso es diferente. Sin embargo, siento que siempre hay un poco de incoherencia dentro de lo que hacemos, dentro de lo que pensamos, porque si fuéramos coherentes o si hubiera coherencia todo el tiempo, creo que nunca avanzaríamos, ¿no? Hablando del tema de cómo en un año podemos pensar esto y en 2 años pensar completamente diferente acerca del mismo tema, porque evolucionamos, ¿no? Gracias a que empezamos a tener diferentes perspectivas, aprendemos diferentes cosas, absorbemos más información que nos permite establecer mucho más nuestra forma de pensar, nuestros puntos de vista. Obviamente nuestra coherencia va a cambiar. Lo que pasa es que para mí siento que hay una connotación mucho más negativa de la incoherencia, cuando no debería ser así, ¿no? O sea, perfectamente somos humanos, podemos ser incoherentes y es también aceptar un poco, es tener un poco de incoherencia dentro de lo que hacemos para también empezar a ver qué otras perspectivas hay, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar el estándar de la sociedad? Hablando un poco como de que a veces necesitamos de esta coherencia porque la sociedad la necesita de alguna manera, porque nos permite tener una sensación de seguridad o de estabilidad dentro de lo lógico, dentro de lo que hacemos como sociedad. Pero si vamos un poco más allá, podemos tener un poco de espacio para ser incoherentes y mirar qué más allá, ¿no? Como si nos escapamos de esa caja, nos escapamos de esa burbuja en la que debería ser todo tal cual, nos dicta lo estándar, ¿no? Lo común o el común denominador. O lo lógico. O lo lógico. Sí. Y mira que es eso, también siento eso que tú estás diciendo como de, es que ser incoherentes es lo que nos lleva de alguna manera como a evitar un poco lo innovador, a elegir un nuevo camino. ¿Sí? Cuando te paras en ese lugar de decir, ¿y qué tal si siempre lo he hecho de esta manera y por primera vez elijo de hacerlo de otra forma, ¿no? Como rompo la coherencia con la que he caminado por mucho tiempo, tal vez sea un proyecto, tal vez sea una relación de pareja, y de pronto dices, ¿qué tal si rompo esa coherencia y me abro la oportunidad de pensarlo o hacerlo de una manera distinta? Claro, y también me invita a pensar un poco
esa coherencia para qué y para quién, ¿no? Porque está la coherencia hacia afuera, ¿no? Entonces cómo me ven los otros, las expectativas que se tiene de cómo me comporto, de mi trabajo, de lo que siempre he pensado, de lo que siempre he defendido, y la coherencia interna, ¿no? Lo que tú decías, cómo de pronto puedo personalmente cambiar todo eso que he construido hacia afuera y decir, no, simplemente ya no sostengo los mismos valores, no sostengo las mismas formas de pensar y me permito ser incoherente hacia afuera, o sea, que se note que ya digamos que no vivo de la misma manera, pero que adentro yo sienta que está bien cambiar, ¿no? Como que mi coherencia sea interna, de decir, me siento en paz con el ejercicio de moverme de puesto, con el ejercicio de cambiar de creencias. Y yo entiendo perfectamente que eso, y lo hemos dicho, la creatividad siempre exige coraje y la incoherencia desde este lugar de internamente que se sienta bien, también requiere coraje, ¿no? Porque el hecho de que te atrevas a pensar distinto, a caminar distinto, a proponer nuevas cosas, pues al principio es como mucha incertidumbre, también como esta ansiedad y qué tal la embarre al cambiar de camino, qué tal me equivoque, o también esto nuevo que es, ¿no? Como esa ansiedad por lo desconocido, como siempre lo he hecho así y se me animo a hacerlo de otra forma, ¿qué va a pasar por este nuevo camino que no conozco, que nunca he transitado, que nunca me he animado? Y este es, como siempre lo hemos dicho, como un viaje hacia lo desconocido, ¿no? Entonces la incoherencia nos hace esa invitación a transitar por eso desconocido. Sí, total. Y sabes que pensando en lo que estás diciendo, siento que se tiene mucho miedo a ser incoherentes por lo mismo, porque es más como esta crítica que se tiene de la incoherencia a nivel colectivo. Entonces, si no eres coherente, entonces no lo estás haciendo bien, ¿no? Porque buscamos que todo el mundo sea coherente todo el tiempo y yo siento que eso es muy utópico. Y si uno realmente quiere como dar un paso más allá, trabajar un poco más sobre nuestro ser, sobre nuestros proyectos, sobre todo, debemos como mirar esas perspectivas, ¿no? Eso es lo que tú decías, cómo podemos mirar diferentes ideas, cómo podemos salirnos del estándar. Pero claro, tú dices como, vale, yo me siento coherente por dentro, pero ¿y si la gente por fuera me ve incoherente, me van a criticar? Entonces también aceptar colectivamente que podemos llegar a crear cosas desde la incoherencia. Bien, y no quiere decir como, digamos que algo que sí diría yo como incoherencia criticable, que sea algo que tú dices que uno debería hacer y no lo haces. Sabes, como si tú predicas cierto tipo de actitudes, cierto tipo de acciones, cierto tipo de creencias a los demás y les exiges que lo hagan y tú no lo haces, yo diría como, bueno, eso ya es un poco más como que podemos criticar hasta cierto punto, ¿no? Pero si digamos uno es desde lo interno, desde cómo yo puedo mejorar, cómo yo puedo ir más allá, cómo puedo expandirme dentro de mi ser, dentro de mis proyectos y que formen como algo que sea disruptivo para lo que normalmente hacemos, me parece súper bien. Es una actividad creativa que nos impulsa a ir un poco más como a otro nivel, ¿no? Y potenciar nuestra creatividad, como nosotras siempre decimos, ¿no? Como cuáles son esas acciones que podamos hacer para que nuestra habilidad creativa sea mucho más grande. Así es. Y también siento que ahí, con eso que decías tú, del miedo a que, claro, a que me critiquen por habitar cosas distintas o por caminar distinto, ese ejercicio como de decir, yo estoy actuando conforme
digamos, conforme lo que yo divulgo, conforme lo que yo promuevo, pues es una revisión de si mi coherencia interna está alineada, ¿no? Como si estoy actuando según conforme pienso y según mis valores. Que por supuesto esa es una invitación muy importante como a preguntarnos como si yo no estoy siendo coherente adentro, ¿qué está pasando? ¿No? Como me estoy dejando influenciar, o sea, yo realmente pienso esto o quiero esto porque es mi deseo o porque es un deseo ajeno o porque es una creencia ajena, ¿no? Porque muchas veces se siente esa incoherencia en el otro de decir una cosa y hacer otra, porque probablemente internamente esa persona no ha validado ni lo que está haciendo ni lo que está pensando. ¿Sí? Como decir, esto yo realmente lo voy a hacer porque es mío o porque es de alguien más o porque colectivamente es lo que se espera de mí, aunque tú ves a esa persona y no se le siente ni genuino ni auténtico, ¿no? Y claro, quería hilar esto con la autenticidad, como muchas veces, precisamente para evitar esa autenticidad que se menciona muchas veces alrededor de la creatividad, hay que ser incoherentes, ¿no? Como al menos hacia afuera, ¿no? Y porque muchas veces ese ser auténtico está construido de muchos fragmentos que parece que no combinan. Entonces, por ejemplo, que tú seas espiritual, pero te encanta ir a bailar conciertos de reggaetón, ¿no? Entonces, como que la gente hacia afuera va a decir, esto no es lógico, este no es el patrón que se ve de una persona que es espiritual, o que esta persona sea espiritual, pero que no le guste meditar. Entonces, pero ¿cómo así? Hacia afuera, ¿no? Entonces está como un modelo de cómo deberían ser las cosas, pero mi autenticidad implica que hayan cosas que para todo el mundo pueden ser opuestas, ¿no? Como esa autenticidad se construye de muchas incoherencias, hay que decirlo, y es poder estar en paz con esas incoherencias y decir, sí, en mí se unen estas dos cosas que parece que no tienen nada que ver y yo elijo caminarlas y mostrarle al mundo que sí es posible crear desde esa incoherencia, que algo puede surgir desde la unión de esas partes, que es lo que yo soy, ¿no? Como yo soy la unión de muchas incoherencias, de alguna manera. Total. Y eso, como decías tú, como crear desde la incoherencia, ¿no? Crear desde la autenticidad, crear desde todas esas partes distintas que yo soy, que acepto, y que comparto con el mundo desde la coherencia de decir, estas son mis partes, que parece que no se juntan, pero son las mías. Totalmente, o sea, digamos, y yo siento que es que me parece muy curioso que uno quiera hacer eso, pero no entiende que el mundo dice como, es que no es así, ¿no? Porque es la gente que uno sabe que va a decir, pero tú, ¿por qué haces esto y luego esto, no? Porque lo que decíamos al principio es esta necesidad todo el tiempo de que las cosas tienen que ser así, o si no, no son, ¿no? O si no, no están bien. Como lo que tú decías de si uno es espiritual y va y se la pasa bailando reggaetón con letras que claramente no son muy espirituales, pero eso, si a la persona le trae alegría, ¿sabes? Como, ¿por qué no? O sea, no hay ninguna razón del por qué limitar a las personas si ellas mismas se sienten en su autenticidad de realizar algo que les llega a sentir una espiritualidad de diferentes maneras, ¿no? Y si la espiritualidad yo la siento desde el baile, porque me trae una sensación increíble, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces, siento que es una discusión que uno puede debatir muchísimo y es muy interesante tenerla, ¿no? Porque la incoherencia te trae de diferentes maneras, muchas perspectivas, está lo bueno, está lo malo, en qué podríamos ser incoherentes, en qué no deberíamos ser incoherentes, ¿no? Y lo que yo una vez te comentaba, ¿no? Como a mí me parece que cosas que para mí, Gaby, siento que deberían ser coherentes, deberían ser como, por ejemplo, yo desde el diseño, desde el branding, siempre voy a hablar de coherencia dentro de la comunicación, dentro de las empresas, dentro de los valores empresariales, todo eso, porque nosotras vemos las empresas, las instituciones como algo
que tienen una representación muy grande para las personas y tiene un ejemplo y una influencia para las personas muy grandes. Para mí eso debería ser coherente. Desde cómo piensan su visión, desde cómo los llevan al diseño, desde cómo comunican sus publicidades, todo eso. Obviamente detrás estamos los humanos y los humanos, las personas somos incoherentes, pero de alguna manera dentro de esas incoherencias logramos tener un sistema en el que creamos una institución, una empresa, una comunicación, un diseño coherente que se siente segura, ¿no? Que se siente que tiene sentido y que sí da como esa seguridad a las personas, ¿no? Porque obviamente no vamos a seguir una marca que dice que es súper ambiental, pero luego está por allá creando su ropa y contaminando ríos, ¿no? Y hay muchas así, pero no todo el mundo lo sabe. Solo que obviamente para mí eso sí, y yo como persona solo compro en esas, digamos, empresas, o sigo esas empresas que para mí son coherentes, ¿no? Pero también es el hecho de aceptar que, bueno, para mí eso sí, ese sí debería tener una coherencia. Nosotros deberíamos aceptar el hecho de que no siempre somos coherentes, pero podemos crear cosas que a la sociedad le den sentido y sí le parezcan de alguna manera coherentes. Y puede que yo sea incoherente diciendo todo esto, ¿no? O sea, digamos, es que es lo que decía, ¿no? No siempre uno tiene que ser perfecto dentro de sus creencias porque es imposible, ¿no? Digamos, como a mí me encanta todo lo ambiental, ¿no? Súper cuidar el planeta y todo, pero amo la Fórmula 1. ¿Qué hago? Me encanta la Fórmula 1 y la Fórmula 1 obviamente tiene las llantas son contaminantes, la gasolina también, todo eso, los viajes que hacen, y yo lo sé, pero me encanta. ¿Sabes? No en todo podemos ser completamente coherentes, o sea, sería limitarnos de alguna manera y sería llegar a un punto en el que nos daría tanta ansiedad buscar la coherencia en cada aspecto de nuestra vida que nos limitaría completamente a nivel creativo y a nivel espiritual, a nivel de ser humanos, de todo. Sabes que pensando en esa incoherencia tuya, como de me gusta el medio ambiente, pero me gusta la Fórmula 1, ahí ya hay una oportunidad de innovación. Y es como, por ejemplo, si tengo estas dos ideas, hay una apuesta de pensar cómo puede ser la Fórmula 1 más ambiental. ¿Ves? Y entonces uno puede usar lo que es aparentemente incoherente para crear algo que tenga coherencia, ¿no? Y si tú no te atrevieras a explorar la posibilidad de que te gusten estas dos cosas, nunca pensaríamos en cómo podríamos, que es nuestro point of view cuando hacemos ejercicios de creatividad, cómo podríamos lograr o mejorar o hacer algún cambio en la Fórmula 1 para que sea ambientalmente más amigable. O cómo cada persona puede aportar algo para que la Fórmula 1 o para que los mismos creadores de la Fórmula empiecen, o cómo nos unimos los que amamos el medio ambiente y la Fórmula 1 para crear un colectivo que promueva que la Fórmula 1 tenga tal vez otras formas más amigables. ¿Ves? Y ahí ya hay una creación coherente. Me encanta ese ejemplo, ¿no? Como de eso se trata habitar la incoherencia para mí, de que tú puedas unir esas dos cosas que parece que no tienen sentido y darles la vuelta y que desde ahí surja como esas nuevas ideas, esas oportunidades, ¿no? Y decir, no necesariamente porque parezcan opuestas tienen que estar siempre opuestas. ¿Cuál es el punto medio, no? Como, y las hago coexistir. Y ahí es lo que tú dices, o sea, uno puede encontrar tantas ideas dentro de lo que parece que no va junto y ver como la interconexión, ¿no? Como que tú los tienes así, pero en cierto punto se cruzan. ¿Cuál es ese punto que uno puede tomar y sacar de ahí algo? Y ahí yo siento que cada persona tiene sus incoherencias en cierto punto, ¿no?
sea, es como me encantan los animales, pero como carne. No quiere decir que sea una incoherencia total, ¿no? Que sea mal. Simplemente como, vale, como, ¿qué haces? ¿No? Como de ahí, de tu amor de los animales, como que puedes sacar, ¿no? Como que puede haber, qué ideas pueden haber, ¿no? Y yo siento que ejemplos como esos han sacado muchas ideas dentro de la creatividad, proyectos que se han hecho a nivel ambiental, a nivel ecológico, a nivel de nutrición. Yo siento que hay muchos y cada persona que puede que esté escuchando esto piense como cuál es la mía, cuál es mi incoherencia y de ahí qué punto de intersección tengo, qué puedo crear desde ahí, ¿no? Me parece bonito. Creo que ese es el mejor ejercicio para este capítulo y es esa invitación a pensar en mi proyecto, en mi vida, en mis relaciones, en mi cotidiano, qué está siendo incoherente y cómo puedo encontrar el punto medio, cómo puedo crear algo que lo reconcilie, ¿no? Puede ser que necesite crear una acción adicional donde compense una incoherencia con la otra, pero que al final a ti te haga sentido. ¿Sí? Que no sientas que tienes que elegir la una o la otra porque juntas no pueden coexistir. De hecho, un ejercicio de creatividad son las uniones imposibles o los usos imposibles. Cuando decimos toma un objeto y piensa 5 usos distintos para ese objeto. Te sales de lo coherente, te sales de lo lógico, te sales de lo convencional y, por ejemplo, cogemos el mouse y le pensamos usos imposibles, ¿no? Como pisapapel, objeto decorativo, martillo. Y entonces empezamos a expandir las posibilidades de las cosas, a unir lo imposible. Y es algo que podemos ser tan flexibles, o sea, y yo decía, digamos, por ejemplo, los ejemplos que dabas para lo de la Fórmula 1, ¿no? No quiere decir que los vayamos a hacer, pero podemos ponerlos en papel y solo estirarlos lo más que podamos, hasta llegar a un punto en el que suene para ti algo, ¿no? Como yo qué sé, o sea, llegar a un punto en el que tú digas, no le quito la esencia a esto, pero para mí ya como que tiene un punto en el que se unen los dos y tienen sentido. Y lo puedes jugar como puedas, o sea, digamos que no tiene que ser como yo esto lo voy a sacar. Pues puede ser simplemente un ejercicio de creatividad o puedes llegar a ser tan divertido o puede llegar a ser tan emocionante para ti que te suena que llegar a hacerlo realidad. ¿Y por qué no? Pero desde el principio es empezar a jugar con eso, darnos la oportunidad de tratar de unirlos, tratar de mirar esas intersecciones, tratar de mirar las incoherencias y saber qué podemos crear desde ahí. Y ver si puede surgir algo que para nosotros resuena para crearlo y llevarlo a la acción o simplemente que se quede como wow, qué buen ejercicio, ¿no? ¿Con qué más lo puedo hacer? Me encanta. Además porque también es evitar esa incoherencia y ese ejercicio de pensar en encontrar el punto medio nos ayuda a promover o a ejercitar la flexibilidad de que nuestra mente deje de querer sentirse como siempre en una caja, ¿no? Como de es esto o lo otro, sino que se vuelva un poco más plástica y diga no tiene que ser ni lo uno ni lo otro, ¿qué tal si los combinamos? ¿No? Y entonces no solo nuestra mente se hace más flexible, sino nosotros nos hacemos más flexibles ante nuestras propias incoherencias, porque creo que lo más difícil es reconocernos que somos así de incoherentes y también aceptar la incoherencia del otro o de todas esas propuestas que están en el mundo que parece que no encajan, pero que con una gota de creatividad y de imaginación se pueden unir, ¿no? Como existe ese mundo donde esas se ven opuestas, están unidas y coexisten y no hay que elegir ni la una ni la otra. Entonces me parece un ejercicio muy potente. Súper bonito. Y digamos, es empezar a ver el mundo a que no es simplemente blanco y negro, ¿no? Y tampoco tiene que ser gris. O sea, del blanco al negro hay un espectro de colores. Y uno lo puede terminar por todos los colores que hay, ¿no?
Entonces, ¿por qué en vez de ser blanco o negro no puede ser morado? No puede ser naranja. Puede ser tu color. O puede ser un color nuevo, ¿no? Tantos que hay. Y mirarlo así te da una perspectiva de yo puedo moldear de alguna manera mis ideas para que resuenen conmigo, aunque no resuenen con la sociedad, ¿no? En el momento. Entonces me parece muy bonito. Me encanta que hayamos llegado a esta nueva conclusión de habitar la incoherencia, de aceptarla también, de entender que no todo tiene que ser completamente coherente o simplemente buscar qué es coherente para ti, qué es incoherente para ti y si estás dispuesto a aceptar tus incoherencias y ver más allá de ellas para crear. Me encanta. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de Snack Creativo y nos vemos en un siguiente episodio para hablar de más cositas de creatividad. Súper. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.